Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les estoy enviando este tutorial como inicio de la asignatura de Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica. Bien. Sabemos bien que durante todo este semestre vamos a trabajar mucho de manera más precisa este tema, ¿no? Y esta asignatura. Porque ya nosotros vamos a definir qué vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, para qué lo vamos a investigar y cómo lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a llevar, ¿no?, contenidos básicos y definiciones básicos que refieren a nuestro proyecto de investigación e innovación tecnológica, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, les habla el profesor Alex Ronald Montero Tolmos y empecemos. Bien, vamos a ver. Antes de nosotros hablar de innovación, de tecnología, antes de nosotros de hablar de investigación, tenemos que conocer el concepto de ciencia, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿no?, la ciencia es un saber inacabado. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia está en constante cambio, ¿no? No es un conocimiento absoluto, donde se dijo y así será, no, sino que al nacer un nuevo conocimiento, este rápidamente se desfasa y pasa a ser un conocimiento, ¿no?, relativo, que está en constante cambio y, por qué no decir, usualmente en constante corrección, ¿no? Pues bien, la ciencia es un saber racional. ¿Por qué un saber racional? Es un saber propio del hombre. El hombre es el único ser capaz de transformar y conquistar el medio donde él se desenvuelve y de ahí extraer leyes de convivencia, leyes que regulen esta convivencia de manera armónica para con sus pares o para con la naturaleza, ¿no? Es por ello que el hombre, al investigar, ¿no?, utiliza ciertas herramientas, ciertos instrumentos que va a ir desarrollándolo como ciencia. En este caso son teorías, explicaciones, hipótesis, ¿no? Hipótesis que el mundo real o abstracto, ¿no?, le suministra para poderle dar una explicación. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos que están sistemáticamente ordenados, ¿no? Y por ende, al ser ordenados, ¿no?, y al ser, ¿no?, al ser sistematizados, ¿no?, ¿qué hacen, no? Dan explicación de manera concreta y real a todo lo que él observa, y por qué no decir a todos aquellos fenómenos que influyen sobre su vida psicobiosocial. Ahora bien, la ciencia es un saber fundamental del desarrollo humano. Sin la ciencia nosotros no hubiésemos podido lograr lo que ahora vemos. Sin la ciencia no hubiésemos nosotros podido, e inclusive, ¿por qué no decirlo?, solucionar este problema de la pandemia, que todavía sigue siendo un problema. Sin la ciencia nosotros no hubiésemos logrado, ni siquiera estuviese yo comunicándome con ustedes a través de estos medios. Sin la ciencia nosotros no hubiésemos dado explicaciones a fenómenos que usualmente eran ajenos al conocimiento de ese tiempo, ¿no? Es importante también que la ciencia, nosotros debemos de entender, ¿no?, que la ciencia es un saber que parte de una necesidad. Y al ser solucionado, siempre va a encontrar como resultados una explicación que nos lleve a vivir de manera armónica con nuestros pares y los demás. Por ende,
si nosotros hacemos ciencia, ¿no? Hacemos ciencia, nosotros vamos a poder escalar los peldaños de la tecnología. Y a través de la tecnología nosotros vamos a solucionar problemas, ¿no? Uno como la miseria, la delincuencia, el subdesarrollo, ¿no? El desempleo y muchos, y entre otros casos. Entonces, nosotros cuando de alguna otra manera, nosotros si hacemos ciencia, ¿no? Hacemos ciencia, ¿estamos haciendo qué? Estamos logrando el desarrollo. Estamos desarrollando, ¿qué cosa? La vida. Estamos desarrollando el vivir cotidiano del hombre, ¿no? Le estamos dando nuevas formas de poder vivir, nuevas formas de poder relacionarse y entenderse con la naturaleza, nuevas formas de poder él saber comprenderse y sobre todo nuevas formas de explicar a la misma naturaleza, ¿no? La misma naturaleza. ¿Cuál es el principal? El principal, ¿no? La principal motivación de la ciencia es la naturaleza. La principal motivación de la ciencia es la naturaleza. En la naturaleza y en el diario vivir del hombre, nosotros podemos encontrar muchas interrogantes, que si nosotros la unimos con la tecnología, vamos a lograr el desarrollo, ¿sí? Logramos el desarrollo. Ahora, ¿qué viene a ser el método científico? O también investigación científica. Nosotros cuando hablamos de método científico, estamos hablando de investigación, estamos hablando de este proceso o la forma que se vale la ciencia para lograr el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de método científico, estamos hablando de investigación científica, ¿no? Que viene a ser procedimientos, métodos, formas, caminos, rutas, etcétera, que la ciencia utiliza para lograr el conocimiento, describirlo de una sola forma o varias formas de investigar ese suceso. Es una forma de pensar cuyo objetivo es dar explicación y descubrir el funcionamiento del mundo. El funcionamiento del mundo o el funcionamiento de tal aspecto que afecta o que llama o que nos impide estar quietos en el pensar, ¿no? Entonces, el método científico posee dos funciones fundamentales y sustanciales para generar ideas. La primera es procurar la generación de conocimiento, ¿no? La primera función del método científico es procurar la generación del conocimiento. Entonces, nosotros cuando hablamos e investigamos científicamente, vamos a generar nuevas ideas, vamos a generar nuevo conocimiento, vamos a generar nueva forma de ver la realidad. Y segundo, permite la verificación de dicho conocimiento, verificar si este conocimiento es válido o no es válido, es funcional o no es funcional, o si no, si este conocimiento está transformando esa realidad de la que nosotros queremos influenciar. En otras palabras, el problema que nosotros queremos solucionar, ¿no? Entonces, el método científico cumple dos funciones fundamentales. Uno, generación de conocimientos y verificación de dichos conocimientos, ¿no? Entonces, cuando se habla de método científico, estamos hablando de investigación científica. Esta investigación que vienen a ser procedimientos o formas o diferentes formas, caminos, rutas, maneras, etcétera, etcétera, que la ciencia utiliza ¿para qué? Para lograr nuevos conocimientos. ¿Y cómo logra estos nuevos conocimientos? Describiendo la realidad, describiendo e investigándola, ¿no? E investigándola. También describiendo esa forma de pensar, ¿no?
describiendo esa forma de pensar, ¿no? Y sobre todo con el propósito de descubrir el funcionamiento del mundo y de la realidad en la que estamos. El método científico tiene dos procesos, científico y tecnológico. Entonces, decíamos, ¿no? Que la base de la tecnología es la ciencia. Sin la ciencia no hubiese tecnología. Si el hombre no hubiese desarrollado ciencia, difícilmente hubiese logrado la tecnología. De eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Sin la ciencia, ¿no? En cuanto estas dos formas, ¿no? Estas dos formas, cada uno en su organización tienen diferente sustancialidad. ¿Qué quiere decir? La ciencia y la tecnología tienen fines distintos. Fines distintos. ¿Y cuáles son? La ciencia. La ciencia comprende y su deseo máximo es comprender y explicar la realidad. Ese es el fin de la ciencia. Comprender y explicar la realidad, ¿no? Solo comprenderla y explicarla. Pero la tecnología, ¿qué hace? ¿No? La tecnología actúa y provee soluciones prácticas. Provee soluciones. Por ejemplo, la ciencia estudia el magnetismo y su influencia sobre los cuerpos ferrosos y no ferrosos, y etcétera. Entonces la ciencia estudia el magnetismo y su fuerza, estudia el magnetismo y su influencia y cuánta fuerza puede tener un cuerpo cuando es sometido a ciertas cargas magnéticas. Entonces la ciencia explica lo que es el magnetismo, cómo se genera el magnetismo, cuáles son sus características. La ciencia inclusive explica que somos nosotros el resultado de todo un proceso magnético que se da en nuestro entorno. La Tierra es un imán que siempre está, ¿no? Está ahí con el Sol, están ahí manteniéndose a esa misma distancia, conocida como la ley de la gravitación universal, ¿no? Ahí está, ¿no? No permite la Tierra con su magnetismo y etcétera. Entonces la ciencia explica eso. ¿Qué hace la tecnología con el magnetismo? ¿No? Utiliza ese conocimiento, lo pone en práctica y ahí tenemos el tren bala en el Japón. ¿Ven? El tren bala. El tren bala es un tren que no es eléctrico, ¿no? Si utiliza el magnetismo para desplazarse. ¿Ven? ¿Qué hace la tecnología? Utiliza el magnetismo para poder generar parlantes, ¿no? ¿Qué hace la tecnología con respecto al magnetismo? Lo utiliza en la medicina, ¿no? Utiliza esos conocimientos para crear, ¿no? Instrumentos médicos que puedan, ¿no? Eh, explorar el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ciencia y tecnología, ¿no? Ahora bien, también debemos entender que la investigación científica, ¿no? Está orientada a los procesos naturales y a sus leyes, ¿no? A los procesos naturales y sus leyes. En este caso, por ejemplo, la marea alta y la marea baja, ¿no? ¿Por qué sucede? Entonces, empezaron a dar esa investigación científica, ¿no? ¿Por qué en la noche la marea sube y en el día la marea baja, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que eso era por influencia, ¿no? De la luna sobre la tierra y etcétera, etcétera, ¿no? Sacaron leyes cuando la luna en unas ciertas horas, la luna se acerca más a la Tierra y por eso ahí crea, ¿no? Cierta presión. ¿Ven? La ciencia explica eso, ¿no? Como la biología, ¿no? También en la biología, cuándo es un virus y cuándo es un parásito, empieza a explicar, ¿no? La ciencia empieza a explicar. Y esos fenómenos físicos que se generan en el cuerpo, también fuera del cuerpo, la química, la matemática, ¿no? Y sobre todo la investigación científica busca explicar todos los procesos naturales y sus leyes que en ella hay. Pero ¿qué hace la investigación tecnológica? ¿No? La investigación tecnológica busca aplicaciones de estas leyes naturales para
poder, para poder mejorar, para poder crear, para poder innovar, ¿no? Entonces ya les explicaba del magnetismo, ¿no? Del magnetismo. Miren, la ciencia explica lo que es el magnetismo, le saca sus leyes, ¿no? Las fuerzas magnéticas y todo a través de la física. ¿Y qué hace la tecnología? Coge todo este conocimiento y prevé soluciones, ¿no? Prácticas para la vida del hombre. Por eso dicen que la tecnología, miren atrás, atrás si nosotros vemos, por eso dicen que la tecnología, ¿qué hace la tecnología? La tecnología, ¿no? Desea saber cómo actuar, ¿no? Y proveer soluciones. ¿Proveer soluciones para qué? Para descartar, ¿qué cosa? La pobreza, la miseria, la delincuencia, el subdesarrollo industrial, el desempleo, entre muchos otros, ¿no? Eso hace, eso hace la tecnología, la investigación tecnológica. Veamos los procesos de la ciencia y la tecnología. ¿Qué viene a ser proceso? O sea, los pasos que cada uno de ellos utilizan para poder lograr explicar un determinado fenómeno. Entonces, la ciencia primero, ¿qué hace? Observa, mira, el hombre observó, observa la naturaleza, ¿no? Observa la neblina, ¿no? Y empieza a darse cuenta de esta neblina, ¿qué viene a hacer? Y científicamente empieza a darle explicación. Ah, es vapor de agua. Pero ¿por qué sucede esto? Y empieza, va al lugar y empieza a conocer este fenómeno físico, este fenómeno natural, ¿no? Después verifica, sí, son moléculas de agua, pero que son, están en grandes cantidades. Y empieza a explicar, ¿no? ¿Por qué la neblina? ¿A qué se debe? ¿De dónde sale? ¿De dónde se produce? ¿Por qué en grandes cantidades? ¿Por qué está siempre en la cima de los cerros? Y etcétera, etcétera. Y empieza a predecir a través de esas explicaciones. Ah, se genera en ciertos tiempos, en ciertas zonas y en ciertos lugares. Entonces, ¿qué hace la tecnología? Retoma esas predicciones, ese conocimiento y determina un problema, ¿no? Determina un problema y dice, ¿no? Ah, ya, como es agua, yo puedo hacer algo, porque hay escasez de agua en ciertos sectores. Y empieza a documentar. ¿Qué quiere decir? Empieza a reunir información. Empieza a reunir información sobre ese conocimiento. Y entonces, al leer tanto, al leer y al empaparse de ese conocimiento, dice la tecnología, ¿no? Ah, hay algo interesante. Yo puedo hacer que ese vapor de agua se transforme nuevamente en agua por los procesos, ¿no? Los ciclos del agua, ¿no? ¿No? Por las etapas del agua, que pasa el agua, ¿no? Ah, entonces yo puedo hacer un proceso y empieza a diseñar un proceso tecnológico para que de lo que es vapor se haga agua. ¿Y dónde lo descubrió? En la simple observación cuando hierve el agua y se moja en una tapa, ¿no? Bien. Una vez que diseña, empieza a implementar la maquinaria, ¿no? O todo lo que necesita para poder hacer que ese vapor se haga agua. Una vez que empieza y pone en funcionamiento la máquina, evalúa si es funcional. Y se da cuenta que es funcional y empieza a comunicarlo. Y eso es lo que está pasando en Lima, ¿no? Hay algunos chicos de la UTP, de Universidad de Tecnología del Perú, ¿qué han hecho? Se han ido a los cerros y en lugares donde la gente no tiene agua y han puesto esas inmensas mallas, esas mallas que captan la humedad, ¿no? Y de ahí gotea y se va a unos reservorios. Miren lo que han logrado hacer. Y ya ya lo están comunicando, ya le están dando a conocer. Entonces, por eso les digo, ¿no? La base de la tecnología es la ciencia. Y si tú no conoces a la ciencia, ¿no? ¿No? Y si tú no le conoces a la ciencia y conoces a la ciencia en todo su conocimiento global y en toda su metodología, difícilmente vas a poder hacer tecnología, ¿no? Podrás hacerlo, pero de manera empírica, ¿no? Sin un proceso, ¿no? Metódico para lograrlo. Entonces, vuelvo a repetir, la base de la tecnología es la ciencia. La tecnología se vale del conocimiento logrado o por todo lo que ha logrado explicar la ciencia
para crear lo que es su ciencia tecnológica, ¿no? Su investigación tecnológica, ¿no? ¿No? Entonces, eso es importante, ya muchachos, veamos. Ahora definamos qué viene a ser la tecnología. La tecnología es un producto, ¿no? Un producto. ¿De quién? De la investigación científica. Y nace de la necesidad de solucionar los problemas prácticos del hombre. A 200 años ya no va a haber petróleo. Entonces la ciencia está empezando a moverse, ¿no? ¿Qué sucede? Y empieza a estudiar los rayos del sol. Los rayos del sol, porque toda molécula de calor genera energía. Eso es propio. Y se ven las plantas, se ven los seres humanos. Entonces la ciencia empieza a investigar, ¿no? Empieza a investigar las moléculas, ¿no? Las moléculas que vienen del sol, que vienen a ser la radiación, el calor. ¿Qué hace la tecnología? Una vez que la ciencia lo ha investigado, dice, ¿qué podemos hacer con esto? Ah, mira, la ciencia dice que estas moléculas tienen energía y sabemos bien que que las energías mueven los cuerpos. Toda energía mueve el cuerpo. ¿Cómo te digo? Cuando la planta recibe el calor del sol, que es energía, ¿qué sucede en la planta? Lo mueve, pues, lo mueve internamente, biológicamente, y hace que empiece a crecer. Lo mueve. ¿Se dan cuenta? Lo mueve. Entonces, la tecnología es una generación, diseña y ejecuta tareas que posibilitan la transformación de una realidad presente. Hasta 10 años atrás, el boom el boom llamemos así, del transporte eran los carros, ¿no? Pucha, 200 kilómetros por hora. Y por ahí nacieron los carros eléctricos. Y ahora tenemos una tecnología que a la vuelta de 10, 15 años, todo va a ser eléctrico. Entonces, esa es la tecnología. Esa es la tecnología. Está transformando, produciendo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos que sean operativos. Entonces, se entiende por tecnología como aquella técnica que se basa y utiliza el conocimiento científico para transformar la realidad del hombre, para transformar nuestro estilo de vida cotidiano. Entonces, tecnología. Tú quieres hacer investigación tecnológica, vamos a empaparnos de todo lo que refiere a la ciencia. ¿Qué viene a ser la ciencia? ¿Cómo está establecida la ciencia? Y etcétera. Para terminar, tengo acá, ¿no? Algunas que vienen a ser aceptaciones. Aceptación, o sea, como llamemos así, como, a ver, ¿cómo se dice esta palabra? Ah, ya, exactamente, ¿no? Sinónimos de la palabra tecnología. Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnología, estamos hablando de productos tecnológicos, de procesos tecnológicos y estudio de técnicas, ¿no? Cuando hablamos de tecnología. Y cuando nosotros empezamos a hablar de productos tecnológicos, tenemos que tener conocimientos, procesos y artefactos. Ahí tiene que llevarnos el conocimiento tecnológico. Primero, el saber. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar y cómo lo voy a transformar? Y de ahí me tiene que generar el artefacto. ¿Qué voy a hacer para poder transformar esa realidad? Y dentro de estos artefactos hay herramientas, maquinarias o bienes y servicios. No solamente puede ser una máquina, unas herramientas, sino yo les decía el semestre pasado, les decía, ¿no? Ustedes pueden hacer un taller de maestranza de servicio de producción de diferentes tipos de oxígeno, gas y todo, ¿no? Pueden hacer un taller de maestranza ¿de qué? De producción de equipos para exclusivamente todo lo que es albañilería, ¿no? Ahora ya no se usa madera, ahora se usa puro fierro, ¿no? Todo es fierro, ¿no? Para el encofrado de columnas, el encofrado de viguetas, el encofrado de techos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pueden hacer un taller de maestranza ¿de qué? De producción de máquinas, ¿no? De máquinas exclusivamente agrícolas, con cero energía eléctrica, todo manual, ¿ven? Entonces, si nosotros queremos hablar
de productos tecnológicos, hacer investigación tecnológica, tenemos que tener primero conocimientos, procesos y artefactos. Y dentro de los artefactos tenemos que tener en cuenta las herramientas, las maquinarias y el bien o servicio. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, así de manera abreviada, les he explicado lo referente a lo que viene a ser, ¿qué cosa? La ciencia, que viene a ser la ciencia y que viene a ser la investigación tecnológica. Entonces, tenemos dos formas, ¿no? La investigación científica, ¿no? La investigación científica que se basa, vuelvo a decir, se basa del conocimiento y utiliza procedimientos procedimientos ordenados, ¿no? Procedimientos analíticos, etcétera, para lograr el conocimiento, para lograr describirlo, ¿no? Pero ¿qué es la tecnología, no? La tecnología es aquella que actúa sobre la realidad a través de ciertos productos que él hace, pero basado en el conocimiento de la ciencia. ¿Ya, chicos? Espero les sirva este pequeño tutorial y por favor les voy a enviar la actividad de la clase del día de hoy a la que ustedes me tienen que responder porque ya se vienen las exposiciones de todo el grupo, ¿no? Probablemente yo les voy a estar enviando el enlace a las 8 de la noche para volver a entrar a clases, ¿sí? Por ahora, este es el tema de hoy y a las 8 de la noche voy a hacer una pequeña evaluación con respecto a este tema, ¿sí? Muy bien, les dejo este tutorial para que lo puedan visualizar y nos vemos a las 8 de la noche.